hablar, vamos a tener, yo creo que aquí opiniones variadas con respecto a lo que está sucediendo en temas de contingencia. Estamos ya acá con Ignacio Bustos, presidente de Patria Progresista. ¿Cómo estás, Ignacio? Bienvenido a tener contigo. Bien, muy feliz de estar con ustedes, de tomar un rico té en esta fría mañana, ¿no es cierto? Ya entrando al invierno y contento de poder comentar la contingencia y hechos políticos que van a marcar sin duda la semana. Exacto. ¿Usted de la casa ya? Sí, he venido un par de veces, contento, tienen una bonita escenografía, cambiaron el estudio, así que felicitarlas por este avance. Sí, está muy bonito. Qué lindo que nos piropeen en el estudio. Nos sentimos bien nosotros también. Oye, vamos a partir con el tema que hemos estado hablando ya estos últimos días, que es la crisis sanitaria, los virus respiratorios. El 71% de los chilenos desaprueba la gestión del gobierno frente a esta crisis. Ignacio, ¿cómo analizas tú estos resultados de esta encuesta que se ve a la población bastante desencantada, bastante decepcionada con la gestión del gobierno con respecto a la crisis sanitaria? A mí me parece, en primer lugar, lamentable. Creo que cuando en nuestro país muere un niño o una niña producto de la ineficacia del sistema público o del sistema privado, como sea, no podemos permitir que por la negligencia de algunos mueran, ¿no es cierto?, niños y niñas por enfermedades que son previsibles. Todos los años sabemos que hay el virus sincicial, ¿no es cierto?, que hay enfermedades respiratorias, la calidad del aire, ¿no es cierto?, tampoco colabora. Y por supuesto que uno hubiese esperado que las medidas preventivas hubiesen sido comunicadas de manera oportuna a la población y quizás eso hubiese permitido, ¿no es cierto?, generar un clima de atención. Salimos de la pandemia y nos despreocupamos, ¿no es cierto?, parece que volvíamos a una normalidad, pero no podemos olvidar que no solamente el COVID genera muertes, sino que también hay otras enfermedades como el sincicial que año a año generan estragos en determinados grupos de la población, menores de un año y ahora en un par de semanas más vamos a ver cómo también aumentan los contagios y las complicaciones para nuestros adultos mayores. Exacto. Después de la cuenta pública del presidente de la República, él subió en su aprobación y ahora, debido a esta crisis, bajó rotundamente. ¿Cómo crees que debe afrontar el gobierno esta crisis de los virus respiratorios? Con mayor capacidad. Acá lo que vemos, ¿no es cierto?, es que durante 10 días se anunciaron y se hizo una recopilación con mucha difusión en los medios de comunicación respecto a medidas que han sido importantes. Hablamos de las 40 horas, hablamos del sueldo mínimo, hablamos de del copago cero, hablamos de distintas, ¿no es cierto?, medidas de gobierno que sin duda son avances para la población y sobre todo para las personas más desposeídas. El problema es que la ineficacia, la desprolijidad, la incapacidad, la falta de conducción política y a veces también la falta de liderazgo del presidente genera que dilapiden este aumento en la aprobación ciudadana. O sea, pasaron de 41 puntos a 30 puntos en una semana, según los registros de la encuesta CADEM. Para que nos hagamos una idea y contextualicemos, todas las cuentas públicas generan un alza en la aprobación de los presidentes y las presidentas. La presidenta Bachelet tuvo un alza en su segundo periodo, en su segunda cuenta pública, que se mantuvo durante 4 semanas, el presidente Piñera durante 2 semanas. Y acá vemos que nuevamente se rompe un récord porque después de 7 días el presidente pierde más de 10 puntos de aprobación, que sin duda son significativos. Un presidente que ha mantenido un promedio de un 30% de apoyo durante toda su gestión. Y sin duda, si uno pudiera dar un consejo, es que trabajen más, que sean más prolijos y que efectivamente tengan la atención suficiente para no cometer errores que en este caso cuestan vidas. ¿Estás conforme con la salida del ex subsecretario Arauz? A mí me parece que fue oportuna. Creo que yo no esperaba que se demoraran más tiempo en pedir la renuncia. Evidentemente, la persona que está a cargo, el subsecretario de redes asistenciales, que está a cargo de montar toda la infraestructura necesaria para atender, ¿no es cierto?, estos picos de contagio, que está a cargo de la implementación de las campañas de difusión públicas que nos hacen un llamado de atención a la ciudadanía. La ciudadanía no tiene por qué estar enterada de las cosas que van a ocurrir en 3 o 4 meses más. Entonces, es cierto que el ex subsecretario Arauz no tenía la experiencia suficiente para enfrentar este tipo de coyuntura, este tipo de crisis, y lo más correcto es que se le pidiera la renuncia, y me parece que en ese sentido no hubo una demora, como en otros casos. Creo que la salida de él fue en un momento oportuno, se puso ahí a una persona con experiencia, que ya había sido, ¿no es cierto?,
subsecretario en el gobierno del presidente Ricardo Lagos y espero que su gestión sea buena. Perfecto. Hemos visto también algunos desacuerdos, desequilibrios en opiniones, sobre todo declaraciones dentro del Ministerio de Salud, y yo creo que es innegable que existen ahí fallas, que hay algo que puede estar fallando. Pero también me gustaría hacer un análisis un poco más profundo, porque bueno, yo voy a hablar desde una situación bien personal. Yo tengo a mi sobrina hospitalizada por uno de estos virus respiratorios y la salud pública no le dio respuesta, no le dio un tratamiento oportuno, no le dio un diagnóstico preciso. Tuvimos que ir a una clínica y finalmente endeudarnos para poder acceder a una salud de mayor calidad. Entonces, esto no es algo de este gobierno, es un sistema de salud que viene siendo negligente hace muchos años, porque hay problemas con el fondo, hay problemas con cómo está estructurado el sistema de salud en Chile, y en ese sentido, no sé, ¿qué te parece también esto que sucedió con el rechazo a una nueva constitución que también entregaba una esperanza para un sistema de salud que no fuera como el que vemos ahora, que finalmente la gente muere porque no tiene dinero para pagar en el fondo, y eso es muy, muy grave? Entonces, ¿qué te parece a ti si podemos hacer ese análisis más profundo de esta crisis que no solamente se va a vivir en este gobierno, que si vuelve a pasar algo similar en los próximos gobiernos y el sistema de salud de Chile no está siendo realmente transformado, vamos a seguir viviendo situaciones como estas? Sí, bueno, en primer lugar espero que tu sobrina se recupere prontamente. Yo también tuve una persona cercana, menor de 1 año, que hace pocos días también tuvo contagio por virus sincicial. Afortunadamente se recuperó, pero el mismo caso, la salud pública no fue una alternativa, deuda. Después vienen otros tratamientos, porque lo que no se sabe es que producto de las deficiencias respiratorias hay que hacer terapias con kinesiólogos, etc. Entonces es todo un problema, y ciertamente el sistema público debería dar respuesta. Ahora, acá efectivamente hay una discusión de fondo, inteligente, como la plantean ustedes, y tiene que ver con la forma en la que nosotros diseñamos nuestro Estado. Desde mi punto de vista, no creo que el Estado tenga que resolver las 15 o 20 necesidades que tenemos todos los ciudadanos al día. ¿En la salud? Sí. ¿En la educación? Sí. ¿En el trabajo? Sí. ¿En la vivienda? Seguridad. Pero si quiero acceder a una red social, si quiero tener un teléfono celular, si me quiero cambiar el auto, bueno, ahí cada uno resolverá, ¿no es cierto? Claro. Pero efectivamente hay ciertos y determinados derechos sociales o necesidades de la población que el Estado debe atender con urgencia. Son 4, 5, dijimos, no son más que eso. Y ahí hay una discusión de fondo que es profundamente ideológica. Yo sé que lo que estoy diciendo, para las personas que nos están mirando, no es muy atractivo, no es muy sexy, no nos gusta hablar sobre las ideologías. Pero es una realidad que la Constitución que nos rige hoy día establece en el subtexto, en la letra chiquitita, que nuestro Estado es un Estado subsidiario. ¿Y qué significa esta cuestión? Que lo repetimos, ¿no es cierto?, permanentemente. El Estado subsidiario significa que ahí donde hay una necesidad, el privado tiene la prevalencia. O sea, en la salud hay una prevalencia del sistema privado. Es el sistema privado el que tendrá la primera opción, la primera oportunidad para ofrecer a la población distintos tipos, ¿no es cierto?, de prestaciones, ¿no es cierto? Hay ISAPRES que ofrecen planes de menos de 100.000 pesos, hay otras ISAPRES que cobran más de 300.000 pesos por las mismas prestaciones. Será el consumidor el que determinará, según la oferta y la demanda, qué plan puede pagar, si es que lo puede pagar. Claro. Y eso es un problema, porque inmediatamente en nuestro país hay un poquito más de 3 millones de personas que tienen los recursos suficientes para pagar una ISAPRE. Yo he sido siempre FONASA, jamás, y la verdad que es un tema que conozco con distancia porque nunca he estado en una ISAPRE. Pero lo cierto es que cuando tengo un problema de salud, la atención pública es donde me corresponde ir. Y las veces que he necesitado de la asistencia del sistema público, he tenido distintas experiencias. Sí. Algunas buenas, otras malas. Pero también sé que si tengo una complejidad de salud mayor, la oferta pública no va a ser seguramente la suficiente y voy a tener que hacer lo que ha hecho tu familia con tu sobrina, lo que ha hecho la persona cercana a mí que también tuvo que recurrir y endeudarse para tratarse en el sistema privado. Creo que esta cuestión se resuelve con recursos. Nosotros sabemos que nuestro sistema público, por ejemplo, de hospitales, es un sistema que ha sido deficitario. Han habido avances, es verdad, pero no es posible que ciudades como Curicó no hayan tenido un hospital durante décadas. Hoy día, ahora recién,
hay un hospital en Curicó que permite atender, ¿no es cierto?, a la población. Pero hace 10 años atrás, hace 5 años atrás, no había un hospital público en Curicó. La gente tenía que viajar a Talca para poder tratarse, ¿no es cierto?, en el hospital de Talca, que no tiene la mejor prensa. Entonces, la verdad es que hay una cuestión que es de fondo. Efectivamente, tenemos que llegar a un acuerdo en el que el Estado ponga más recursos en materia de salud privada. Nosotros tenemos un índice comparativo con los otros países de la OCDE con los que nos interesa compararnos, porque hay que mirar para arriba, pues no para abajo. O sea, no podemos decir, no, es que sabes que nosotros tenemos mejor sistema público que en Bolivia. No me interesa Bolivia, a mí me interesan los países que tienen una buena cobertura, y ahí el Estado chileno no gasta los recursos que hay que gastar. Hay que gastar y hay que optimizar. A mí no me cabe duda que hay recursos que muchas veces se pierden en tonteras. O sea, son sabidos los casos de municipios donde hay 10 toneladas de remedio guardado en una bodega, que se vencieron 2 toneladas de remedio de no sé dónde. Entonces, hay que optimizar la gestión pública para que la ciudadanía tenga un mejor acceso a la salud desde el punto de vista público, porque somos la gran mayoría, que no podemos acceder a la salud privada sin que eso signifique endeudarnos. Exacto. Lo otro es la falta de especialistas, la falta de médicos en el caso de la comuna de San Antonio, en el caso de la bebé lamentablemente que falleció de 2 meses esperando una cama crítica pediátrica, y también porque en San Antonio hay un hospital listo, nuevo, y todavía no se inaugura, todavía no es ocupado. Hay un hospital y hay un estadio inaugurado, que hace 5 años no se puede ocupar. O sea, imagínate. Entiendo tu pregunta. ¿Cuál es la crítica que tú le haces al gobierno? Porque ya podemos tener un hospital, podemos tener una casa nueva, pero si no hay muebles, si no hay personas que lo ocupen, no sirve de nada. Sí, pero vuelvo a la... Entonces, ¿es solamente falta de recursos o también falta de especialistas? No, falta de gestión. Hay decisiones políticas que se tienen que tomar en virtud de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Hay decisiones políticas que tienen que tomarse para que las políticas públicas se implementen de buena manera. O sea, hay un imaginario, hay un papel en el que nosotros diseñamos una política pública, pero eso después hay que implementarlo. Fíjate que para efectos de los tratamientos respiratorios para menores de 1 año, hay 190 especialistas en nuestro país. No tengo la cifra, pero me puedo imaginar que gran parte de ellos están en el sistema privado. Durante estos días, no soy experto ni mucho menos, pero hemos escuchado declaraciones de personas que sí son expertas y que plantean que un médico general que atiende pacientes adultos no sirve de nada en el proceso de tratamiento de urgencia para un menor que viene, ¿no es cierto?, con problemas respiratorios. Tiene que ser un especialista en esa materia. Por eso tenemos un problema crítico producto del auge de la transmisión del virus sincicial y otros. Entonces, efectivamente, necesitamos más de 190 especialistas. Ahí, por ejemplo, las universidades públicas debiesen generar los estímulos suficientes para que quien estudie medicina no termine siendo cirujano plástico. Que también los necesitamos, no solamente por vanidad. Exacto. Necesitamos cirujanos plásticos, pero también necesitamos que de repente bajemos un poquito los traumatólogos, bajemos un poquito los cardiólogos y pongamos especialistas, por ejemplo, para atender a menores con crisis respiratoria. O sea, es una necesidad vital. Exacto. Perfecto. Ignacio, vamos a avanzar en otro tema. Vamos a hablar justamente sobre la acusación constitucional al ministro de Educación. Y en ese sentido, preguntarte, ¿cómo ves tú esta acusación? ¿Crees que tiene sustento suficiente para poder llevarla a cabo? Y también, ¿qué es lo que va a suceder en esta instancia? Sí, no hemos podido conocer los antecedentes todavía. Entiendo que hoy día la oposición, los diputados y diputadas que van a ingresar esta acusación, la ingresan hoy día. Sabemos sí que es la acusación constitucional contra un ministro con más antecedentes. O sea, para que nos hagamos una idea y para que la gente que nos está mirando entienda también un poquito, cuando la Cámara de Diputados tiene el rol fiscalizador, ¿no es cierto?, respecto también a los ministros de Estado y las ministras. Se ingresa una acusación constitucional por una eventual, cuando se inflige, cuando se pasa a llevar la Constitución. Los ministros y ministras pueden cometer, ¿no es cierto?, este tipo de errores, ¿no es cierto?, y tienen que ser sancionados. El Senado sanciona, la Cámara de Diputados acusa. ¿Ya? Perfecto. Si la Cámara de Diputados entiende que el líbero acusatorio, el documento, la demanda, digamos, tiene los antecedentes suficientes, se votará con la mayoría que requiere y pasa al Senado, y el Senado actúa como juez. El Senado dice culpable, ¿no es cierto?, o inocente.
A mí me da la sensación que lo que ocurre con el ministro Ávila va más allá de eventuales transgresiones a la Constitución. Creo que la acusación en contra del ministro Ávila responde, ¿no es cierto?, a una crítica política que se trata de llevar, ¿no es cierto?, al ámbito jurídico, en el rol de juez del Senado. Creo que efectivamente el ministro Ávila ha sido un ministro deficitario, creo que ha cometido más de un error, que lo hemos visto, ¿no es cierto?, a través de los medios de comunicación. Bueno, en el último cambio de gabinete se esperaba que él fuera removido de su cargo. Hay decisiones políticas que hay que tomar. Y cuando tenemos un ministro de Estado que comete errores políticos que van más allá de su cartera, por ejemplo, el rol que cumplió el ministro Ávila en la discusión de la reforma tributaria, ¿no es cierto? En la que una discusión con una parlamentaria en el pasillo del Congreso significa que 3 diputados del oficialismo no voten la reforma tributaria. Ese mismo día el ministro Ávila debía salir del ministerio. No es posible que un gobierno que tiene escaso apoyo ciudadano, que no tiene una correlación de fuerzas política, que no tiene el respaldo político de los partidos tan potente, ¿no es cierto?, Una mayoría en el Senado. Resista, ¿no es cierto?, a un ministro que ha cometido tantos errores. Por tanto, más allá de los aspectos jurídicos de la acusación constitucional, que espero podamos conocer durante el día de hoy, creo que lo que está haciendo la oposición es apresurar al gobierno. No me parece correcto, creo que los ministros no tienen que salir vía acusaciones constitucionales. Lo correcto hubiese sido sacar al ministro a través de un cambio de gabinete y ahorrarle, ¿no es cierto?, este problema político al gobierno y ahorrarle también al Congreso que la oposición nos tenga discutiendo durante 10 días una acusación constitucional, en vez de discutir, por ejemplo, los 31 proyectos de ley en materia de seguridad que no han avanzado en el Congreso. Exacto, son 7 los capítulos que abordará esta acusación, desde educación sexual a diserción escolar. Así que vamos a estar atentos ahí al desenlace de lo que será esta acusación. Bueno, el gobierno viene saliendo de una interpelación a la ministra Carolina Toa y ahora le toca, por así decirlo, enfrentar esta acusación. ¿Cuál crees que va a ser el desenlace, la conclusión de este procedimiento? No, yo la verdad que no me animaría a dar un veredicto anticipado, ¿ya? Esto es como los tribunales, uno no puede en el marco del proceso establecer si va a ser culpable o va a ser inocente tu representado. No es mi representado el ministro Ávila, por suerte, pero la verdad no me animaría a dar un resultado por anticipado. No me gustaría, eso sí puedo decirle, que no me gustaría que el ministro de Educación salga por una acusación constitucional. ¿Creo que el ministro de Educación debe salir de su cargo? Sí, pero no a través de una acusación constitucional. Es una herramienta democrática, la acusación constitucional. Hay que estar atento a ver si cumple con los requisitos legales. Si cumple con los requisitos legales, no hay nada más que hacer, pero creo que por decencia, por transparencia, por una buena ejecución, él debió haber salido mucho antes. Ignacio, estos 7 capítulos con los que va a contar esta acusación constitucional están enfocados principalmente en la agenda de alfabetización sexual. Eso ha generado bastante polémica en los establecimientos escolares, en todo lo que tiene que ver en materia escolar. También hubo bastantes comentarios de algunos personajes del oficialismo que decían que al ministro se le estaba juzgando por su orientación sexual. ¿Qué piensas al respecto de esto que ellos instalan y también sobre la alfabetización sexual que se ha dado como medida también del gobierno para aplicar en los establecimientos educacionales? Sí. Mira, creo que nuestra sociedad ha generado avances, algunos dicen avances civilizatorios, yo podría estar de acuerdo, o sea que somos más civilizados que antes porque tenemos otros contextos y otras realidades. Efectivamente la homosexualidad es una realidad y nadie, creo, medianamente razonable puede cuestionarla, criticarla y mucho menos, ¿no es cierto?, ejercer acciones de discriminación en torno a una condición que la verdad es privada y que no nos tiene por qué importar. Me gustaría pensar que efectivamente en la oposición no hay acciones discriminatorias en contra del ministro y que su orientación sexual y lo que él haga en su vida privada no importa para efectos de su condición de ministro de Estado, ¿ya? Efectivamente, creo que hay determinados liderazgos pequeñitos que no son determinantes de la discusión, que son personas que discriminan no solamente por la orientación sexual, sino que por la raza, por la condición económica, etc. Y eso me parece que hay que frenarlo inmediatamente. Y si ocurriera, hay que levantar la voz de alerta.
Personalmente creo que no he visto una declaración de ese tipo, y si así ocurriera sería el primero en condenarlo, no me parece bien. Ahora, en materia de alfabetización sexual o como se ha planteado, en primer lugar, los planes de educación sexual o de alfabetización son planes de educación sexual que no provienen de este gobierno, o sea, son políticas de Estado que se han heredado de distintas administraciones. La administración de Sebastián Piñera, ¿no es cierto?, también habían planes de educación sexual y me parece bien. Creo que la educación sexual es clave para prevenir, es clave para tener una comprensión completa respecto a la sexualidad, a distintos tipos de orientaciones sexuales, etc. Pero también creo que en ese mismo marco se pueden cometer errores. No nos consta que efectivamente algunas de las acusaciones que se han hecho por la prensa sean reales. Se trató de vincular este tema en algún minuto con el tremendo caso, ¿no es cierto?, de vulneración a los derechos de la infancia que ocurrieron en Talcahuano, pero que no tienen nada que ver con el tema que enfrenta hoy día el ministro Ávila. Yo no soy defensor de él. Creo sí que tenemos que ser como sociedad cuidadores y protectores de la infancia. Tenemos que tener siempre la máxima observancia respecto a cómo se desarrollan este tipo de planes. Porque en un caso hipotético, no voy a decir que esto es una realidad, pero en un caso hipotético en el que efectivamente se plantee los hechos que se han comentado, como por ejemplo que hay una acción grupal en el marco de estos cursos de alfabetización en que menores de 5 años tienen que tocarse mientras se escucha una música y plantear lo que ellos necesitan, lo que ellos sienten. Eso a mí, sin ser experto en la materia, si yo fuera padre, la verdad que no estaría de acuerdo con eso. Creo que se extralimita respecto a la edad de esos menores. Creo que habrá otras formas, pero si ese fuera el caso, creo que tiene que ser corregido inmediatamente. Perfecto. Exacto. Bueno, todo esto... estamos en un marco de Televisión Nacional Evangélica y varios son me atrevería a decirlo porque lo he visto, varios son los padres que no quieren que a sus hijos se les enseñe sexualmente de este tema, sino que ellos quieren tomar el toro por las astas, por así decirlo, se niegan a que a sus hijos se les sea enseñado esto. Entonces, ¿cómo ves tú esta negativa? Porque siempre hay una parte que sí desea y otra parte que no desea que sus hijos reciban educación sexual. Así, ¿cómo ves tú eso? Y hay una mayoría a la que no le importa. Ojo. Exacto. Porque nosotros atendemos, ¿no es cierto?, a los padres y madres que en todo su derecho puedan reclamar que la forma de educar a sus hijos es un derecho privado, personal de la familia. El problema no son las minorías, el problema son las mayorías negligentes que muchas veces no les interesa efectivamente la formación no solamente sexual, la formación en términos generales. O sea, sabemos, por ejemplo, la cantidad de padres que son ausentes, la cantidad de padres que ni siquiera se preocupan por sustentar los gastos mínimos de su hijo. Entonces, pensar que esos padres van a estar preocupados de la educación sexual o de la educación general también es un problema de sociedad. Sí creo que tenemos que llegar a acuerdos. No me parece que a un menor de 5 años tenga este tipo de cursos como se han planteado. No me parece. Sí me parece que en el debido momento, en un momento en el que no genere ningún tipo de alteración, ¿no es cierto?, en la construcción de esa persona, porque los niños y niñas son personas que están en construcción, reciban aspectos generales sobre la educación sexual. Porque si no, lo otro es condenar a la ignorancia de las personas. O sea, es muy probable, y como ha ocurrido con generaciones y generaciones que dicen, chuta, un día a mí jamás me enseñaron, jamás tuve, por ejemplo, herramientas para prevenir enfermedades de transmisión sexual, claro. Jamás me enseñaron lo que era la responsabilidad sexoafectiva, que son, aunque uno tan dentro de la intimidad de las personas, que muchas veces no calculamos el daño que pueden generar también en términos colectivos, en términos sociales. Por tanto, yo estoy de acuerdo con la educación sexual obligatoria en el determinado momento, cuando sea necesaria, cuando sea acorde al proceso formativo de ese menor. Porque efectivamente no solamente hablamos o no solamente lo planteamos en términos positivos de cómo podemos mejorar la sociedad, sino que también está establecido que la educación sexual también ayuda a prevenir abusos sexuales, ayuda a prevenir la violencia sexual, y ahí tenemos un grupo de riesgo. O sea, los menores son un grupo de riesgo para efecto de la vulneración de sus derechos
de infantes, ¿no es cierto? Entonces, por tanto, la educación sexual obligatoria me parece bien en el momento adecuado. No es llegar y hacer y con cualquier metodología. Acá tenemos que llegar a un acuerdo como sociedad en el que establezcamos que efectivamente la educación sexual es, ¿no es cierto?, positivo, un mínimo. ¿Ah? No tenemos por qué transgredir muchas veces la opinión de las familias. Creo que eso hay que recordarlo. Las familias tienen un derecho preferente, ¿no es cierto?, de establecer cuáles van a ser los marcos éticos, cuáles van a ser los marcos morales respecto a los cuáles se van a guiar esos menores. Pero también es cierto que por salud pública incluso hay mínimos que deben ser resguardados desde la obligatoriedad. Queremos cerrar este tema antes, Dani, de cerrar el tema de la acusación constitucional contra el ministro Ávila, luego de la salida del ex subsecretario de redes asistenciales Araoz. El Partido Republicano desestimó seguir con la acusación constitucional contra la ministra de Salud. ¿Qué te pareció la medida? Creo que estamos extralimitando la discusión en la política, en términos generales. Creo que las amenazas públicas, ¿no es cierto?, respecto a sancionar a una ministra que está haciendo las cosas bien. A mí, la ministra de Salud me parece que tiene una buena gestión. El problema era el subsecretario, que había que sacarlo, había que extirparlo, había que removerlo de sus funciones. Se hizo. Me cuesta pensar que haya sido por una amenaza de una acusación constitucional en contra de la ministra, ¿ya? Eso no hubiese entorpecido. Hoy día necesitamos una ministra 24/7, y espero que así sea, una ministra 24/7 trabajando para revertir una situación y para anticiparnos a las próximas. O sea, ya sabemos que en las próximas semanas viene el pic de las enfermedades, la próxima semana el pic de las enfermedades para menores, y en el próximo mes el pic de las enfermedades para los adultos mayores. Por tanto, no me hubiese parecido criterioso acusar constitucionalmente a una ministra que tiene que estar enfocada en su trabajo, que además tiene una buena gestión, a diferencia del subsecretario. Creo que la decisión del presidente de solicitarle la renuncia, de sacarlo del cargo en el fondo, fue acertada. Me parece mal que el Partido Republicano ocupe una herramienta como la acusación constitucional para una ministra que, repito, debe estar 100% enfocada en su tarea, pero lo positivo de esto es que se removió a quien no estaba cumpliendo y se puso ahí a una persona con experiencia. Perfecto. Para cerrar el tema anterior, tú mencionabas, Ignacio, que es importante hablar de educación sexual porque previene muchas veces abusos sexuales, previene varias cosas, y entre ellas también discriminación, discursos de odio que se genera también por el rechazo a aceptar las diversas realidades, la diversidad sexual, los diversos géneros que tenemos hoy en día en la sociedad, y que es importante también, yo creo que los mismos padres puedan ser conscientes de eso y empezar a ellos también tener una educación sexual en torno a lo que está pasando actualmente. La sociedad ha ido avanzando, se ha abierto también a nuevas posibilidades, a nuevas formas de amar, a nuevas formas también con respecto a la orientación sexual y la diversidad sexual, y en ese sentido yo creo que es importante, y esto es una opinión personal también, que los padres comiencen a saber cómo hablar acerca de estos temas con sus hijos, porque no puede ser que se sigan instalando discursos de odio, no puede ser que se sigan instalando discursos de rechazo, y no puede ser que se sigan instalando discursos que creen generaciones de niños que van a decir que no es normal ser homosexual, que no es normal ser una persona transgénero, cuando son realidades que tenemos en nuestro país y que tenemos que aceptar y que tenemos que también abrazar. Yo creo que nosotros lo sabemos bien, somos cristianos, y es uno de nuestros también mandatos, en el fondo, amar al prójimo, y en ese sentido creo que es importante hacer ese llamado también a que ojalá también se incluya, sería interesante que se incluyera también educación sexual a los padres que están un poco ajenos a esta realidad. Yo aprovecho el momento, Daniela, para felicitarlo, ¿no es cierto?, para recalcar, porque muchas veces acá nos encontramos dos instituciones distintas, la fe y la política, en este diálogo. Y en esa dinámica quiero, ¿no es cierto?, reconocer en la iglesia evangélica, en las personas de fe, que han comprendido, ¿no es cierto?, que estos avances nos permiten tener una convivencia más sana,
una convivencia que se base en el amor, ¿no es cierto? Y como tú bien dijiste, en amar al prójimo y respetar también, desde mi posición, yo los respeto profundamente a ustedes y a la iglesia y lo que representan, y a cada una de las personas que tiene creencias diferentes, ¿no es cierto? Creo que también como sociedad debemos aceptar y respetar, así como yo también respeto a mis adversarios políticos, no porque alguien sea del Partido Republicano no le voy a dar la mano, lo voy a odiar. No, creo que son distintas formas de ver el mundo, de comprender la realidad, y creo que es oportuno, producto, ¿no es cierto?, de distancias anteriores entre el mundo, digamos, no creyente y el mundo de la fe. Creo que es importante recalcar que el mundo de la fe, particularmente el mundo cristiano, ha tenido avances muy importantes y significativos que es muy importante valorarlo. Exacto. Avancemos a otro tema porque habló la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, se refirió sobre la figura de Augusto Pinochet y dijo textualmente: referirme a hechos que no viví y no conozco en detalle no tiene sentido. ¿Qué te parecen estas declaraciones de la presidenta del Consejo? A mí me parece una visión acotada. Creo que la historia, el mundo de la fe lo hace permanentemente. Exacto. Está estudiando la historia, lo que ocurrió en otros momentos de nuestra historia para avanzar y construir un mejor lugar, ¿no es cierto? Un mejor lugar para vivir, para hacer sociedad. Y lo que la presidenta Hevia tiene por mandato justamente es guiar un Consejo Constitucional que va a escribir un texto constitucional que va a definir el futuro de nuestro país, pero también entendiendo nuestro pasado, y nuestro pasado reciente. Porque lo que ocurrió en la dictadura militar no ocurrió hace 200 años, pasó recientemente. Hay personas que viven todavía y que han sido víctimas. Se van a conmemorar los 50 Recién los años. 50 años. Los 50 años del golpe militar. Porque la dictadura terminó hace menos, hace un poquito más de 30 años. Y los resultados, las consecuencias de esa dictadura militar, algunos de ellos todavía los vivimos. En términos de la política, en términos del legado, ¿no es cierto?, que construye la dictadura militar, no solamente en la violación a los derechos humanos, el legado político de la dictadura todavía lo vivimos, para bien o para mal, no estoy haciendo ni siquiera un juicio de valor, fíjense. La dictadura militar redactó una constitución, que es la constitución que nos rige en buena parte hoy día, que tuvo reforma en el 2005, pero cuando hablábamos del Estado subsidiario al principio, esa fue una idea de la dictadura militar, no fue una idea de Ricardo Lagos del 2005. Por tanto, creo que la declaración de la presidenta Hevia es estrecha, creo que es una declaración que ella realiza para no referirse a un tema que es controvertido, para un tema que divide. Me parece bien que ella intente generar unidad y que intente no referirse a ciertos temas en los cuales nosotros sabemos que ella tiene una posición, así como lo tiene, ¿no es cierto?, el consejero Silva, que lo manifestó públicamente. Él cree que Augusto Pinochet fue un hombre de Estado. No está de acuerdo con la violación de los derechos humanos, pero cree que un dictador que estuvo en el poder 17 años sin preguntarle a nadie es un hombre de Estado. No me cabe duda que la presidenta Hevia piensa algo similar. También lo ha dicho en otras oportunidades, en redes sociales, en otras entrevistas. Entonces, decir hoy día que no se va a referir a hechos del pasado, me parece que es faltar a la fe pública, creo que es mentir un poco, ¿no es cierto? Es tergiversar una realidad, porque ella en otros momentos sí se ha referido a los hechos pasados, con una posición tremendamente clara, y hoy día lo que ella no quiere decir es que efectivamente está o estuvo a favor de la dictadura de Pinochet. Claro, hay algunos sectores que ven todas estas declaraciones que ha tenido el Partido Republicano como algo peligroso. ¿Tú crees que se debe frenar el avance de la ultraderecha en los procesos políticos? ¿O crees que lo importante aquí es dialogar? Y si es que se va a poder dialogar, porque vemos posturas muy extremas y en ese sentido muchos hacen el llamado a frenar el avance de la ultraderecha. Yo hago una diferencia. Hay una diferencia entre la ultraderecha que puede estar presente también en el Partido Republicano. Ojo, hay una ultraderecha que no cree en las reglas de la democracia, que puede haber personas del Partido Republicano, así como puede haber personas en mi partido que también no creen en la democracia. O sea, son miles de personas, ¿no es cierto? Lo complicado son los liderazgos. Yo veo, por ejemplo, en José Antonio Kast, en una persona que efectivamente cambia su visión dependiendo del momento. Hace no muchos años atrás, José Antonio Kast visitaba en Punta Peuco a Miguel Krasnov. Y no quiero ser insidioso y en esta mañana de día lunes generarle un mal rato a alguien que no esté viendo. Pero Miguel Krasnov
está condenado a más de 1000 años de cárcel por la justicia, no por un tribunal, por la justicia de este país. Así, esa misma justicia que condena a narcotraficantes, a delincuentes, condenó a Miguel Krasnov a más de 1000 años de cárcel por violación a los derechos humanos que no las puedo mencionar en este horario. José Antonio Kast lo iba a visitar a la cárcel, hacía gestiones para indultarlo. Él es el presidente del Partido Republicano. Tenemos una diferencia ética, tenemos una diferencia moral, tenemos una diferencia política. El problema es que José Antonio Kast no representa a la ultraderecha. Él representa una visión extrema, una visión dura, una visión, ¿no es cierto?, que ha aprendido que deben dialogar, con los que por lo demás nosotros también estamos dispuestos a dialogar, si ellos quisieran dialogar. El problema es que hoy día son una mayoría, la ciudadanía los eligió, es parte de la regla democrática, y nosotros bien podemos estar en desacuerdo con lo que ellos redacten en la Convención Constitucional. Pero creo que eso también tiene que estar enmarcado dentro de las normas de la democracia. Lo que sí hay que frenar con agudeza, con firmeza, con certezas, es aquellos comportamientos que no aporten a un país más democrático, a un país más seguro, a un país donde efectivamente las distintas visiones puedan ser acogidas y podamos avanzar juntos como una sociedad. Te agradecemos, Ignacio, por estar junto a nosotros y esperamos nuevamente tenerte en una instancia para analizar la contingencia política. Feliz de estar acá y un saludo grande a todas las personas que nos ven este día lunes. Espero que tengan una linda semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio.